Continuamos con la etapa número 8. Desde la cabana de Maury lo que hicimos fue bajar este desnivel prácticamente hasta el lago de Douglacier, y luego ya por la ladera y subiendo llegamos hasta el Col de Saurebois. En total, lo que es la etapa tenía unos 650 metros de desnivel. Pero lo peor era sobre todo la bajada, porque en la bajada sí que eran 1800 metros hasta Zinal. Y en Zinal nos quedamos al final de un camping. Bueno, al final de Zinal había un camping y ahí es donde nos quedamos.
pero para mí ha sido la más fácil, que ha sido coger el bus y desde la base del lago allí de Mouri, pues coger... Pero el descenso lo has hecho. Sí, el descenso. Bueno, sí, el descenso de 500 metros desde la cabaña hasta el lago. Y después ya está hasta el bus. Me ha ahorrado una subida más y 1800 metros de bajada. Entonces en 43 minutos quedo en el bus, he montado la tienda y ya me he relajado. La bajada donde nos hemos separado, luego por la ladera, bastante bien el tiempo, pero ha sido empezar a subir, nublarse todo, a granizar y un vendaval terrible. Frío, mucho frío, y arriba, claro, todo nube, no se veía nada, ninguna vista, nada que destacar. Y luego para bajar, pues más de lo mismo. Bajada con un viento terrible y lo peor de todo también por pistas de esquí. He tenido que seguir una pista porque el camino también no estaba muy claro por dónde había que ir y yo pues mira, voy a seguir esta pista hasta Ojo, donde está el telecamino. Y luego a raíz de ella sí que es verdad que bajando poco a poco y mejorando el paisaje. Ya se veía mejor, bueno, yo estaba bajando de las nubes y ya se veía todo el valle, lo que es el valle de la zona de Zinal. Y la verdad que el pueblo me ha sorprendido, muy bonito. El valle y ahora el camping en el que estamos también. Estamos con animales alrededor, con caballos, cabritas, una estampa muy bonita. Y también, bueno, resaltar el refugio de Mouri, donde nos quedamos, la cabaña de Mouri, que está en un glaciar, es muy bonito, muy nuevo, muy caro. Sí, se ve muy exclusivo, mucha gente, alpinistas que van por la zona, claro, ahí se juntan escaladores, alpinistas y gente que hace trekking. Sí, pero la cena estuvo muy bien. Las ensalada estaban buenísimas, una pasada. Una lasaña brutal. La novena etapa, bueno, comenzamos en Zinal y ya empezamos a subir por la ladera, subir hasta la Forcleta. Aquí pillamos un poquito de nieve, estaba nevando. Luego de la Forcleta fuimos bajando hasta Gruben. También un paseo muy bonito, es un paisaje espectacular. Y Gruben es un pueblecito y nos quedamos en el único hotel que había, que bueno, habían varios dormitorios y bueno, estuvo bien.
Ya sabemos que cuando hay un paso se hace un poquito duro. Pero bueno, no fue muy duro. Se notaba el día de descanso que te habías pegado. Sí. Ahí fue después de la gran enfermedad, que sigue malo, pero Mejorando, ya reanudó la marcha. mejorando. La verdad es que fue una etapa pues, como cualquier otra. Nada a destacar, montaña arriba, unas magníficas vistas y luego montaña abajo. Y en Gruben nos quedamos hospedados en el hotel de el Svaso. O sea, Es el único hotel que hay. Es como un pueblecito muy pequeñito, no tiene servicios, pero es bonito, está muy bien situado, tiene el río, tienen varias habitaciones, pero bueno, todos muy juntos. Pero la cena estuvo bien y luego el desayuno también estuvo bien. paso la Forcleta, ahí hizo un frío, hablando de temperatura, hizo un frío de carajo. Estaba todo nevado y un aire huracanado que, ojo que se notaba que estaban todas las cumbres heladas. Y ahí pasé mucho frío. Continuamos con la 10ª etapa, desde Gruben hasta San Niklaus. Y entonces nada más salir del hotel, lo que hicimos fue empezar a subir. Fuimos subiendo hasta Audborg Pass. Parecía que no acababa. Y luego de Audborg Pass en total la etapa eran 1150 metros de desnivel. Y de Audborg Pass hasta San Niklaus. Esta parte también muy bonita y luego también impresionante este trocito de aquí. Este trocito de aquí, que veías estábamos a mucha altura y veías todo el valle. Y luego, claro, la bajada también se hace un poquito pesada al final. Y continuamos un poquito más para poder acampar. Y donde encontramos un sitio casi a los pies para el día siguiente prepararnos para una ruta un día que sería más duro.
claro, que era pasando el paso de Austenforpass. Ya, bueno, Gruben era el valle en el que estaba, que es la primera zona ya con habla alemán. Y la verdad es que esa etapa sí que estuvo guay. Después del paso, había la bajada y se veía todo el valle de Sermat. Y había un tramo de la Pedrera, vimos también varias pastoras, no pasaba como movían las ovejas, un par de grifos solo. Y luego la bajada, recuerdo que fue 800 metros, así, una bajada que al final se terminaba. Sí. Y ese día hicimos acampada libre, pues aguantamos un poco más para el día siguiente. Pasamos con un pequeño lago en el que había unos máquinas que estaban quitando la arena y al lado de un parque. Que había baños y todo y no había nadie y acampamos.